Hola amigos, buenos días. Ayer mismo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la ayuda que tenía reservada para España, para las inundaciones de Valencia, se las concedió a Costa Rica, porque Costa Rica también ha sufrido un episodio de inundaciones mucho peores que las que han ocurrido en España, en especial en la zona de Valencia, en la que han habido miles de evacuados. Y Nayib Bukele dijo que, claro, tenía una ayuda, tenía ya todo el avión a punto con unos 300 personas que iban a acudir en las tareas de socorro y de ayuda de los damnificados de Valencia. 300 personas, entre las cuales habían bomberos, rescatistas, médicos, etcétera, y unas 200 toneladas de equipo, de suministro, de alimentos, de medicinas y las cosas que hicieran falta. Lo tenía a punto, pero el gobierno español ha rechazado o no ha dado la respuesta a la oferta de ayuda de El Salvador. Entonces, pues viendo que el vecino país de Costa Rica, que también está en Centroamérica, porque El Salvador me parece que tiene como vecinos a Guatemala, Honduras, Nicaragua, y después más abajo viene Costa Rica y ya Panamá. Pues ya ha enviado directamente toda la ayuda que iba a ser destinada a España para socorro de Costa Rica, de las inundaciones de Costa Rica. Y nos explica que cuando los damnificados estaban pidiendo ayúdenos, y la situación todavía sigue estando grave y si se necesita esta ayuda, pues el gobierno rechazó la ayuda de El Salvador. También rechazó la ayuda de Francia, que ofrecía más de 200 bomberos, y que finalmente el gobierno español ha aceptado la ayuda de Francia, ya esta vez con más efectivos. Y esto que se había hablado del tema en la Asamblea Francesa, es decir, el Congreso francés, que en Francia el Parlamento lo llaman la Asamblea Francesa. No se ha recibido la ayuda de Argentina y creo que tampoco la de Portugal. O sea, una serie de países que ofrecían ayuda a España por las inundaciones de Valencia, el gobierno español las ha rechazado. ¿Cómo es esto de rechazar ayuda? Cuando más falta hace. Además, tampoco ha movilizado los recursos de todo el país para acudir en socorro y en ayuda a los damnificados de Valencia. Y me refiero pues a Ejército Español, a Fuerzas de Orden Público, a los equipos de bomberos y a todas aquellas personas que pudieran ayudar, incluso a los voluntarios que se ofrecían para ayudar. Lo ha impedido. Esto es el gobierno español. Esto es Pedro Sánchez. ¿A qué le interesa que haya malestar? Y bueno, pues ahora vienen noticias que van a venir nuevas, esto que llaman danas. Pero no deberían de llamarles danas, deberían de llamarle lluvia intensa, diluvio, gota fría, como se ha llamado siempre. Se está dando la excusa que son las consecuencias del cambio climático. En realidad no hay ningún cambio climático. Lo del cambio climático, emisiones de carbono, es el relato de la Agenda 2030 para infundir miedo a los ciudadanos, que tienen otros propósitos. La Agenda 2030 lo que busca es adueñarse de todos los medios de supervivencia, es decir, el agua, los alimentos, la energía, el dinero, incluso el dinero, por ejemplo, como a través del dinero digital, que desaparezca el dinero efectivo, todos los medios de supervivencia necesarias para la vida. Hay algunas fuerzas oscuras económicas con mayor poder político incluso, que les interesa adueñarse, apoderarse de todo lo que depende de la supervivencia y de esta manera tener a todos los ciudadanos controlados. Es decir, ya vamos prácticamente hacia una dictadura. La Agenda 2030 es prácticamente una dictadura. Luego sale Pedro Sánchez en una rueda de prensa y dice que el Estado somos todos. El Estado no somos todos. El Estado es Pedro Sánchez, que hace lo que quiere. No ha enviado la ayuda. Crea malestar España. Deja que la invadan inmigrantes. Tolera mucho la delincuencia. Permite, por ejemplo, la ocupación. Permite robos
permite agresiones que no son castigados. Nos impone a todos impuestos cada vez mayores. Y en definitiva está haciendo que España haya vez más malestar. Y esto lo está haciendo el Estado. O sea que el Estado, como decía Luis XIV, el rey de Francia, que lo llamaron el rey Sol, el Estado soy yo. El Estado no somos todos. Porque cuando se dice que el Estado somos todos, como dice Pedro Sánchez, en realidad está diciendo que somos una especie de dictadura comunista, en la que el que manda tiene el poder y el resto de los ciudadanos todos controlados y anivelados al mismo nivel de pobreza y de falta de libertades. Esto es lo que claramente busca Pedro Sánchez. Buscar malestar para España y se aprovecha con estas excusas de cambio climático y las lluvias intensas que está ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa con el tema del clima? El clima, a lo largo de toda la historia, a lo largo de siglos y miles de años, el clima siempre ha sido algo variable, algo natural. Hay épocas que hace mucho frío, hay épocas que hace mucho calor, hay épocas de un tiempo más estable, hay épocas que llueve mucho, hay épocas que no llueve prácticamente, y hay épocas de lluvias moderadas o pocas lluvias. España tenemos que somos un país de relieve montañoso y esto hace que tengamos muchos ríos. Entonces, ¿qué es lo que ha causado las inundaciones? Lo ha causado la rotura de presas, porque las presas sirven para prevenir las inundaciones. Además, sirven para embalsar el agua, para que no falte agua. Y esta misma agua, cuando se abren las compuertas de una presa, pues la salida hace un movimiento de una turbina que hace un efecto dinamo y produce electricidad. O sea, que también sirven para generar electricidad. Para esto están las presas y los pantanos. Y España es un país privilegiado porque es un país montañoso, es un país que tiene muchos ríos, y es un país con muchos valles, y es un país que se podrían construir muchas presas. ¿Y qué está haciendo el gobierno español? Las está destruyendo. ¿Por qué? Para que no haya agua, para que no lo pueda realizar la agricultura y la ganadería, es decir, para que no haya alimentos y para crear malestar, para tener a la población pues debilitada, sumisa, controlada, acojonada, o sea, crear malestar. Esto es lo que está buscando expresamente Pedro Sánchez, a pesar de todo el teatro que va haciendo y que sabe pues hacer buenos discursos, poniendo buenas palabras, pero la otra cara de la moneda es que es todo lo contrario. Está buscando malestar para España. Y ahora, como Pedro Sánchez ha destruido más de 500 pantanos desde que es presidente del gobierno y va camino a destruir el resto de los que quedan, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando llueva mucho, inevitablemente se van a provocar inundaciones, sobre todo las poblaciones que estén cerca de ríos o en zonas muy bajas, de muy baja latitud. Entonces, como se están destruyendo los pantanos, cuando no llueve, pues no hay inundaciones, pero hay sequía, no habrá agua. Y cuando llueva mucho, va a haber las inundaciones, porque no hay las presas para retenerlas. Os tenéis que acostumbrar a esto. Por culpa de la destrucción de las presas, en España se van a producir muchas inundaciones, muy a menudo, cada vez que llueva con intensidad. Entonces, si el gobierno está destruyendo los pantanos, pues no tenemos agua embalsada, que esta agua embalsada nos sirve para todo, para riego, para las necesidades de la ciudad, para retener el agua, para contenerla y que no se provoquen inundaciones, y al mismo tiempo esta agua embalsada sirve para que se vaya filtrando y los acuíferos, que son los depósitos subterráneos de agua, pues estén llenos de agua. Y esto sirve, pues, por ejemplo, para que cualquier ciudadano en una parcela pueda hacer un pozo hasta que llegar a algún acuífero y de aquí poder obtener agua para lo que necesite, para, por ejemplo, regar el césped de su vivienda. Si tiene un jardín muy grande, poder regar el césped, por ejemplo. Agua para llenar la piscina.
y para todo lo que haga falta. Pues si no hay agua embalsada, los acuíferos también se secan. Y cuando no llueve, si no tenemos agua embalsada, no vamos a tener agua. ¿Y entonces qué? Pues las multinacionales de las salanías, de estos que quitan la sal. Es decir, estas plantas que se ponen al lado del mar, cogen agua del mar, la filtran, la quitan la sal para utilizarla como agua potable, pues estas son las dueñas del agua y hacen negocio. Y esto es lo que está buscando. O sea que tenéis que prepararos. Van a venir muchas inundaciones. Cuando llueva fuerte van a venir inundaciones. Y cuando no llueva va a venir sequías espantosas. Que van a haber restricciones de agua. No podéis llenar agua de la piscina. No podéis regar el jardín. La agricultura no podrá regar la producción de alimentos. Y hará un tiempo mucho más caluroso, porque va a faltar la humedad. Y entonces esto va a ser mucho peor. Y esto habrá sido provocado por el gobierno, por destruir las presas y por no seguir creando más infraestructura de obra pública, de hacer más presas y pues también de hacer oleoductos o viaductos, de llevar el agua de las presas donde esté muy llena y sobre agua a otras presas de otras partes del país donde haga falta agua. Esto requiere un estudio, que el estudio desde luego que ya está hecho y está escondido en los cajones de los ingenieros expertos en estos temas. Que se puede hacer un estudio, lo cual sería posible que en España, pues prácticamente un pueblo se inundara gracias a las presas, gracias a las distintas presas que hicieran en los distintos cursos de los ríos y también por el tema de los alcantarillados, de las salidas de agua, pues también se tendría que hacer obra pública que se evitara pues los embolsos, las destrucciones de las salidas de agua. Fijaos una cosa, los antiguos romanos tenían la cloaca máxima. Es una cloaca que era muy grande. Una cloaca que no es un simple tubo de un diámetro, por ejemplo, digamos, de 1 metro o de medio metro. Un tubo de muy grandes dimensiones, de varios metros. Un tubo de grande como los túneles de estos que atraviesan las montañas cuando pasa una carretera por dentro de la montaña. Pues unos tubos así de grandes se tendrían que hacer en todas las ciudades para las salidas de agua y tener los embornales y todas las partes de donde circula el agua cuando llueve, que tuvieran salidas, tuvieran buenas salidas grandes y que de tanto en tanto las tareas de mantenimiento las tuvieran siempre limpias para evitar los embolsos, para evitar las obstrucciones. Esto es lo que necesita España. Pues ya os advierto que España va a necesitar esta infraestructura, que es posible hacer que no vuelvan a ocurrir más inundaciones, que las fuertes lluvias pueden ser una bendición, porque están llenando de agua nuestros embalses, y esto harán pues que tengamos mucha agua, y al mismo tiempo pues energía eléctrica, hidroeléctrica, que para nada es una energía que contamine. Y que podríamos tener también en abundancia. Fijaos una cosa, aquí en España durante la guerra civil, pues Franco ganó la guerra civil, pero es curioso, el pueblo español pasó más hambre en los primeros años de la posguerra que en la guerra civil, que en la guerra civil también pasaron hambre, lo pasaron muy mal. Pues, ¿por qué? Porque los años que vinieron después de la guerra civil eran los años de sequía, y no daba para cosechas, no daba para trigo, para producir trigo, porque no había agua para regar. Y entonces Franco se dio cuenta de la necesidad de agua que tenía España y se puso a construir presas para embalsar el agua en diversos puntos de la geografía española, que esto conllevó a que pues ya no hubiera escasez de agua, que hubiera agua para la agricultura y también para la ganadería, que producía los alimentos que España necesitaba. Los primeros años eran de racionamiento, no había suficientes alimentos y además se tenía que importar del extranjero. Todas las reservas que generaba la economía española, Franco la dedicaba a comprar alimentos
al extranjero, especialmente a Argentina o a otros países de América del Sur, porque es que en España no había alimentos. ¿Por qué no había alimentos? Porque no llovía, porque no había agua. Y Franco construyó muchas presas y muchos embalses, y en unos cuantos años pues ya fue posible la producción de alimentos y ya no volvió a ser un problema la falta de agua en España, gracias a las políticas de Franco de construir pantanos, presas, embalses, distribuidores de agua por todo el país. Y ahora el gobierno de Pedro Sánchez, con los oscuros propósitos de la Agenda 2030 de querer que llevarnos a tenerlos a todos controlados, ha ido camino de destruir todas las presas, que dice que es por ecologismo, para que los peces puedan subir al río o bien para que los ríos sigan su curso. Pero claro, los ríos siguen su curso y cuando no llueve se secan. Cuando no hay presas, pues no queda el agua retenida, no hay agua, los acuíferos se secan y esto es mucho peor. Antes nos habíamos quejado de falta de agua y ahora que hemos visto que ha habido agua de sobras, que incluso ha provocado una catástrofe. Y de esto es de lo que no se habla en televisión. Ahora se habla pues de temas políticos, que si la competencia de la comunidad autónoma, que si las competencias del gobierno central, peleas políticas estériles que no llevan a ninguna parte. Ahora esto sí, se silencia mucho el tema de que la causa está en la destrucción de las presas, en de no hacer bien las cosas. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, son los que quieren implantar la Agenda 2030 en España y ya lo están haciendo. De hecho, el Partido Popular no está haciendo oposición a Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez está en apuros, más bien lo que busca es apoyarlo. Y si cae Pedro Sánchez y el Partido Popular se hace como gobierno, va a hacer más de lo mismo que lo que está haciendo Pedro Sánchez o aún peor. Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. No os olvidéis pues que la causa de las inundaciones es la falta de presas, la destrucción, el derrumbe de las presas, que esto lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Y la ministra que era la que se cuidaba de este tema, la tal Teresa Rivera. Estos son los culpables de las inundaciones y de la destrucción de presas. Serán también los culpables cuando haya sequía, que va a venir sequía también. Lo vamos a pasar muy mal. Y la solución, pues ya os lo digo, volver a construir otra vez las presas. En la época de Francisco Franco, la construcción de presas llevó unos cuantos años. Y mientras tanto, pues la cartilla de racionamiento, el hambre, la hambruna que se tenía que aguantar, pero con paciencia se tuvo que esperar unos cuantos años. ¿Qué pasa ahora en España? Ahora en España tenemos maquinaria pesada, tenemos tecnología para construcción de presas con más facilidad que antes, pero también tenemos un problema de deuda pública. ¿De dónde va a salir el dinero? Pero esto, la construcción de presas es indispensable porque el agua es riqueza, el agua también es mejora de calidad de todo un país, de toda la gente, y es algo que tenemos que tener presente. Algo de lo que no se va a hablar en la televisión porque los medios de comunicación televisivos están vendidos a los gobiernos autonómicos y al gobierno central, que perciben las subvenciones, y en estas subvenciones no ganan, y por tanto o tienen que mentir o tienen que tapar determinados temas. Pero espero que con el tiempo pues la gente abre un poco más los ojos y vea que la causa de todos estos desastres es la destrucción de las presas y que estas presas se tienen que volver a construir y que desde luego que no daña para nada el medio ambiente ni la naturaleza, porque si hay agua, pues hay agua para regar plantas, para regar parques, en fin, para todo lo que está el agua, lo beneficioso que tiene, que es regar la vegetación, y la vegetación hace que el medio ambiente sea más limpio, la temperatura sea más estable. O sea que quienes dicen que no es ecológico, lo de dejar que se construyan presas, pues esto es un mensaje totalmente falso.
construcciones de presas sirven para mejorar la vida de los ciudadanos y también para mejorar el medio ambiente. No os dejéis engañar, tenedlo presente, que van a venir más inundaciones, van a venir más desastres por culpa de la falta de presas. Y también luego con la sequía, por la misma causa, por culpa de la falta de presas. Por tanto, es condición indispensable de la política nacional volver a construir presas y volver a construir muchas más, hasta el punto de que pues no haya ningún peligro de inundación en ninguna parte de España, que sea algo que esté muy bien estudiado, que donde pasa un río se construyan varias presas a lo largo de todo su curso, y que esta agua pues sirva para lo que tiene que servir, para la agricultura, para los usos de las ciudades y también para mantener en buen estado la propia naturaleza que tiene a su alrededor. Esto es todo, amigos, que ya veis, ahora mucho hablar de políticas, de tonterías, que no nos enteramos de nada, y pues la causa está en el derrumbe de las presas y de un mal gobierno, porque no nos olvidemos que la ayuda de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que tenía dispuesta para nosotros con gran generosidad, al final se la ha tenido que mandar a sus vecinos de Costa Rica, que también la necesitaban porque las inundaciones de Costa Rica han sido mucho peores de las que se han sufrido aquí en España, en especial la zona de Valencia. Bueno amigos, que tengáis un buen día. Adiós y hasta el próximo vídeo.